Porque la resistencia no es una lucha en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestras armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, argumentos contrarios que se oponen a la voluntad de Dios. O sea, este mundo, nosotros vivimos una guerra constante en este mundo, que nosotros vamos a tener una lucha de resistencia todos los días. El contrario va a venir todos los días a querer tentarnos, a querer derribarnos, pero el Señor es quien tiene la última palabra. Si tenemos fe y confiamos en Dios, vamos a poder resistir todos los ataques de contrario, todo dardo que viene constantemente a tratar de derribarnos. Sí, porque hay gente queriendo cosechar poder cuando no siembran con resistencia. No soportan que se diga algo sobre ellos, no soportan ver al hermano crecer, se le mete un espíritu, se le mete tal cosa, se le pone esto, se critican al hermano en vez de orar por ellos, entonces no perseveran, no resisten. Entonces cuando una persona no resiste, no tiene poder. Hay gente que quieren resistir pero no oran. Ahí está Llama. Hay gente que quieren resistir pero no ayunan. Hay gente que quieren resistir pero no hacen silicio. Tú no lo ves buscando a Dios en ningún momento, en ninguna parte. Cuando tú vives en el Espíritu, tú vences el pecado. Cuando tú vives en el Espíritu, tú resistes el pecado. Te opones a los deseos de este mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a nuestro canal de YouTube Luis Candelo Oficial TV. Para mí es un placer que estés una vez más viendo nuestros contenidos. Hoy me acompaña el orador y evangelista Félix Brito y nosotros queremos darte un mensaje de parte de Dios hoy con el tema la resistencia que produce poder. Este es el tema al cual el Señor nos ha entregado para darte esta palabra. Lo primero es que cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de oponerse, ¿verdad? De resistir, pero también estamos hablando de estar totalmente firme ante cualquier situación o ante cualquier ataque. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo el diablo va a ir de ti? ¿Sabes cuándo el diablo se va a apartar de ti? Cuando tú resistes sus tentaciones, cuando tú resistes sus ataques. Nadie puede decir que está firme ante una situación si no tiene lo que es resistencia. Para yo mantenerme firme, tengo que tener resistencia. Porque la Biblia dice, escucha esto, que cuando tú resistes, entonces al final te mantendrás firme. O sea, no solamente habrán oposiciones físicas, sino que también habrán oposiciones espirituales. Al resistir la tentación y el mal, nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios. Porque la resistencia no es una lucha en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestras armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, argumentos contrarios que se oponen a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, esa resistencia va a ser el resultado de nuestra sumisión a Dios. O sea que cuando tú eres resistente en lo espiritual, tú vas a recibir una bendición, vas a ser recompensado por mantenerte firme y sometido al Padre. Porque el poder se manifiesta, ¿sabe dónde? En la victoria. Esto es poderoso. El poder se manifiesta en la victoria. ¿Sobre quién? Sobre el enemigo, sobre cualquier oposición. Y la libertad del pecado. En otras palabras, oye esto, tú te opones a los que se oponen contra la voluntad de Dios. Amén. Esto es como una guerra contra guerra, un ataque contra ataque. En otras palabras, la resistencia es tú resistir lo que quieres resistirte. Porque el diablo te resiste, pero tú también lo resistes. Eso fue lo que pasó con Jesús y el diablo en el desierto. Hubo una guerra de resistencia, pero ¿sabe quién resistió más? Jesús. Porque dice al final que el diablo huyó. En otras palabras, mientras tú resistes, el diablo se va a ir de tu vida. Amén. Y entendemos que este es un tema muy importante que se debe de hablar
que se debe de decir a las iglesias, a los jóvenes, a los que ya están capacitados, porque dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento el pueblo perece. O sea, el conocimiento es importante y esto es lo que nosotros queremos hoy a todos ustedes exponerle. O sea, un conocimiento que el Señor no ha tratado con nosotros para que también ustedes puedan ser nutridos con Él. Cuando el Señor fue bautizado, el Espíritu Santo le escogió al Señor para llevarlo al desierto y que Él fuera tentado. Entonces, el Señor le mostró al enemigo su nivel de resistencia al él negarse a todas las ofertas que el enemigo le propuso. O sea, cuando el enemigo vio que no pudo con el Señor, tuvo que huir. Sí. Y eso es como una enseñanza para cada uno de nosotros, para que cada vez que venga el tentador, el contrario a la vida de cada uno de nosotros, nosotros sepamos cómo vamos a dirigirnos contra él. Es en base a la palabra. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, este mundo, nosotros vivimos una guerra constante en este mundo. O sea, que nosotros vamos a tener una lucha de resistencia todos los días. El contrario va a venir todos los días a querer tentarnos, a querer derribarnos. Pero el Señor es quien tiene la última palabra. El Señor es quien nos da esa fuerza, quien nos proporciona mediante el Espíritu Santo de Dios toda armadura para que podamos resistir al contrario. O sea que es una lucha de resistencia constante, todo pensamiento que viene diario a nuestra vida, toda cosa que nos hace dudar. Pero si tenemos y confiamos en Dios, fe, si tenemos fe y confiamos en Dios, vamos a poder resistir todos los ataques de contrario, todo dardo que viene constantemente a tratar de derribarnos. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos una comunión con Dios, no tenemos una comunión, un nivel de oración con el Señor, cuando venga el tentador a querer tentarnos, nosotros vamos a ser derribados. Es mediante la comunión con Dios que nosotros podemos adquirir ese nivel de resistencia mediante el ayuno y la oración. Ese nivel de resistencia se obtiene ahí. Es un nivel de resistencia que el Espíritu Santo forja en tu vida mediante los procesos que tú puedes pasar, mediante esos procesos que tú puedes liderar conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos proporciona esa resistencia. Entonces, tenemos que entender que el enemigo quiere siempre venir a derribarnos todos los días. No va a haber un momento en la vida tuya donde el enemigo no quiera venir a derribarte, donde el enemigo no quiera venir a tentarte, donde el enemigo no quiera venir a destruirte, porque dice la palabra de Dios que Él vino a destruir, a matar, a hurtar, pero Dios vino a dar vida. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos formados, seamos refinados, y por eso es que nosotros debemos de demostrarle al enemigo que Él ya está vencido. El nivel de resistencia que el Señor le ha entregado a nosotros. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Amén. Esto es tremendo, mi hermano Félix, porque la resistencia a nosotros nos va a forjar. Amén. Nos va a hacer fuerte ante cualquier situación. Porque la Biblia dice, Efesios 6:10, que fortalecidos pues, hermanos, en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y dice la palabra que el poder de su fuerza fue lo que levantó a Cristo de la tumba y fue lo que lo llevó a la vida del Padre. Amén. Ok, necesitamos el poder del Espíritu Santo, pero tú tienes que entender que nosotros tenemos que ser fuertes. ¿En qué? En la conducta, en nuestra forma, en nuestra vida. Todo. Dice que la resistencia va a provocar una transformación interna. O sea, la resistencia va a llevar a que tu vida sea una vida transformada. Sí, por eso fue que el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmaye, que Él estaría con nosotros. O sea, eso le explicó a Él, pero también es para nosotros. O sea, y también dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los valientes lo van a arrebatar. Eso se obtiene también con un nivel de resistencia. Claro. Porque esto es una lucha. Esto es como cuando se suben dos personas a un ring a boxear. Si te pones a dar cuenta, el que tiene más resistencia es el que vence. Exacto. Recuérdate que esto es golpe contra golpe y si el enemigo tiene más resistencia que tú vas a caer por tierra. Te decía que es una comunión con Dios. Mediante la comunión con Dios nosotros adquirimos ese nivel de resistencia mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la fidelidad a Dios. Entonces quiere dejar dicho que nuestra obediencia es importante porque también produce un eterno peso de gloria en cada uno de nosotros. Dice que aquí dice el tema es resistencia que produce poder. Entonces, cuando nosotros resistimos, en nosotros va creciendo la autoridad, el poder y se nos reconoce en el mundo espiritual.
Porque, por ejemplo, ese poder que se manifiesta en nosotros es la santificación, la capacidad de vivir una vida que honra a Dios, el poder de nosotros, ¿verdad?, ser usado por el Espíritu Santo. Porque la resistencia no solamente nos va a transformar y nos va a dar fuerza, sino que también va a fortalecer nuestra fe, va a fortalecer nuestra confianza. ¿Ve? Porque ¿cuántos procesos vivieron los discípulos? Y eso lo fortaleció a ellos para seguir firmes ante el Señor. Entonces la lucha es espiritual en nosotros, es para eso, para nosotros mantenernos fuertes en la fe, en la confianza, en la obediencia, demostrando nuestra obediencia ante Dios. La Biblia dice, hermano, en la Biblia, que por tanto toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. En otra palabra, la resistencia, tú no vas a tener resistencia si no tienes la armadura de Dios. ¿Cómo tú vas a resistir si no tienes la armadura de Dios? Un guerrero en una guerra no puede resistir sin armadura. Si no tiene el casco, si no tiene el yelmo, si no tiene la coraza, ¿cómo va a poder resistir los ataques del enemigo? Para nosotros resistir los ataques del enemigo, hay que estar fortalecido en el Señor. Amén. Hay que tener la armadura del Señor y hay que tener resistencia. Porque cuando tú eres llamado a la guerra, que eres llamado, ¿verdad?, al Señor, tú vas a tener lo que es una preparación para la batalla espiritual. Dios tiene que prepararte primero. ¿Para qué? Para tú entrar a una guerra espiritual, porque sin resistencia nadie podrá tener victoria. La victoria tú la recibes cuando terminas, ¿verdad?, lo que es de vencer las guerras, de vencer los ataques. Si tú no vences los ataques, no recibirás victoria. La victoria tú la recibes cuando tú empiezas a vencer cualquier ataque, cualquier acechanza del enemigo. Porque los ataques del enemigo son ofensivos. O sea, es algo que tú tienes que tratar de defender. Pero ¿cómo? ¿Defender qué? La fe, defender la obediencia, defender la confianza, defender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes que mantenerte de pie, mantenerte firme ante cualquier guerra espiritual. Los hombres en la Biblia tuvieron resistencia. El apóstol Pablo tuvo resistencia, aun cuando fue preso en Roma. Pablo demostró resistencia, aun él sabiendo que lo iban a matar. Oye, Pablo sabía que le iban a cortar la cabeza. Pablo sabía que iba a ser muerto totalmente. Y el hombre todavía tenía esperanza. El hombre seguía resistente. ¿Por qué? Porque el hombre sabía que la victoria de él no estaba en los hombres. La victoria de él estaba en los cielos, cuando se encontraba con Jesús. Por eso para él el vivir era Cristo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Jesús era su única esperanza. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a resistir? ¿Qué es lo que te lleva a resistir? Oh, gloria a Dios. ¿Qué es lo que te mueve a resistir? Tenemos a alguien, ¿verdad? Tenemos un motivo, un enfoque que nos ayuda a nosotros a resistir. Ahora, la resistencia produce el poder. No puede haber poder de Dios si tú no resistes. Si no resistes el pecado, si no resistes la mentira, si no resistes el rechazo, si no resistes los ataques, la murmuración, la crítica. Es necesario que te pisoteen. Es necesario que te hagan la guerra. Es necesario que el diablo se levante en contra tuya, en contra de tu matrimonio, en contra de tu ministerio, en contra de lo que tú eres, de lo que cargas de Dios. Porque eso es lo que quiere Dios demostrar, es que tú eres un hombre firme, que eres un hombre que resiste. Resiste, porque si resiste vas a ver la gloria de Dios. Si resiste vas a ver, ¿verdad?, la manifestación que se aproxima para tu vida. Si no resiste, no vas a ver la victoria de Dios. Amén. Y también tenemos que tener en cuenta que a veces el Señor permite que nosotros seamos perseguidos, o sea, que nosotros entremos en un nivel de persecución para poder adquirir resistencia, porque sin persecución no hay resistencia. Hay que entender, hermano Luis, que sin persecución no hay resistencia. El nivel de resistencia a veces es necesario que el Señor nos tenga que meter en procesos. Es necesario que el Señor tenga que llamar nuestra atención para poder fortalecer nuestra resistencia. Y también recuerda, hermano Luis, que vestidos con toda armadura del Espíritu, ¿verdad? Y también con la palabra de Dios, que es la espada con la que vamos a poder batallar contra el enemigo, el escudo de la fe, ¿verdad? Y así nosotros podemos resistir al tentador, porque va a venir constantemente. Y a veces es necesario que nosotros entremos en esas persecuciones. Persecuciones que a veces decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y yo he aprendido algo, Luis, a no cuestionar a Dios.
por lo que pasa en la vida mía. Yo he aprendido a dar gracias aunque me duele. A veces han venido procesos a la vida mía que me han dolido bastante y yo lo que digo, Señor, gracias, tú tienes el control. Gracias por todo. Y el Señor sabe que cuando una persona decide darle la gracia a Él por todo, o sea, que tiene que aumentarse tu nivel de resistencia, porque es que tú entiendes que aunque venga el proceso, tú sigues confiando en Dios, o sea, tú sigues enamorado de Cristo, tú sigues enamorado de Él, y si tú no te enamoras de Dios, es difícil que tú puedas soportar. Esa es también otra clave. Son muchas ramas lo que nos llevan a adquirir resistencia. Mira, algo que yo pido, Luis, constantemente es que el Señor que me enamore, que me cautive por Él. Porque mientras más el Señor nos cautiva, mientras más el Señor nos enamora, más fieles podemos alcanzar a serle al Señor. Y eso aumenta nuestro nivel de resistencia. Tanto también como la persecución, como la crítica, como todas las cosas que suceden a diario en las iglesias, como todas las cosas que suceden no tan solo en las iglesias, también en el mundo. Que la gente nos va a criticar. Dice la palabra de Dios que no alegremos cuando hablen mintiendo de nosotros. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, de Él hablaron, de Cristo, que era santo, era benigno. De Él hablaron, lo juzgaron, lo criticaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tanto, como a Él no le conocieron, a nosotros tampoco nos van a querer reconocer. Entonces, eso también produce en nosotros un nivel de resistencia. Exacto. Mientras seguimos amando a aquellos que nos atacan, a aquellos que hablan de nosotros, yo lo voy y los saludo con más amor y le digo, yo te amo en el amor de Cristo, no importa lo que tú digas de mí, voy a seguir amándote, voy a seguir tratándote igual, no voy a cambiar contigo, aunque el enemigo quiere que yo cambie, no voy a hacerlo, porque eso produce en mí un nivel de resistencia. Dios me está preparando, me está renovando, así también a ti te va a renovar si tú decides hacerlo así. O sea que nosotros, aunque la gente nos critique, aunque la gente nos murmure, aunque la gente levante calumnias sobre nosotros, vamos a seguir amando al pueblo, vamos a seguir amando al prójimo, vamos a seguir orando por ellos, orando con amor por ellos, no importa las circunstancias, no importa qué forma, porque obligatoriamente tenemos que sufrir persecución, obligatoriamente tenemos que sufrir crítica, obligatoriamente tenemos que pasar por pruebas y dificultades para que nuestro nivel de resistencia sea pulido, sea refinado, sea fortalecido. Entonces el nivel de resistencia produce poder de Dios. Esto es fuerte, mi hermano, porque la Biblia dice que en 1 Samuel capítulo 17 que hubo una guerra entre Goliat y David. Lo que me llama la atención es que David tuvo resistencia. David tuvo resistencia ante la guerra y los ataques de Goliat. Ante la blasfemia. Porque sobre nuestro Dios. La resistencia puede ser una reacción. O sea que la acción viene por parte de Goliat. Pero la resistencia viene por parte de David. O sea que hay una acción y una reacción. La acción viene de Goliat y la reacción viene de David. ¿Pero qué sucede? ¿Pero qué sucede? David está preparado. O sea, David está preparado en la fe. David está fortalecido. David sabe que él está firme y que puede resistir a Goliat. Mediante la confianza que él tenía en el Señor. Claro. Entonces, ahora viene David resistiendo a Goliat. Pero ¿qué sucede? Lo que me gusta de David es que David ya veía la victoria que venía. Tenía confianza en Dios. O sea, ya David se había adelantado el futuro y había visto la victoria que venía de parte de Jehová para él y para el pueblo. Amén. Por eso David venció a Goliat. No porque David, era porque él sabía quién era el Dios que le entregaba la victoria a Israel. Oh Padre. Cuando tú resistes número uno porque Dios está contigo. Amén. ¿Cómo Moisés venció a Faraón y a su gente? Porque Dios andaba con él. Y la confianza que él tenía en el Señor. O sea, Moisés confió en Dios. Entonces Moisés se mantuvo resistente. Óyeme, resistente. La primera plaga no quiso entregar el pueblo. La segunda plaga tampoco quiso entregar el pueblo. Todas las plagas. Pero Moisés se mantuvo resistente. Ahora, la resistencia va de la mano con la perseverancia. O sea que Moisés se mantuvo perseverante. Y no fue que no le llegaron dudas. También. Claro, hubieron dudas. Pero él siguió confiando a pesar de todas las dudas que le llegaron. Exactamente, porque el hombre tenía fe. El hombre tenía confianza en el Señor. Entonces, ¿qué sucede, mi hermano? Nosotros a veces queremos ver poder, aunque la resistencia que produce poder. Queremos ver poder, pero no perseveramos. Ahí que está la cosa.
No perseveramos resistiendo. Tú quieres resistir, pero después deja de resistir y te vas. Y bueno, yo voy a resistir 2 días a ver qué pasa. No a ver qué pasa. Es que tienes que perseverar en tu resistencia. Si tú perseveras en tu resistencia, vas a ver el poder. No solamente el poder, vas a ver la victoria. Porque Jesús perseveró en la resistencia con el diablo. Ahí, hasta que vio la victoria. David venció a Goliat hasta el final y vio la victoria. Sadrach, Mesach y Abednego bajo un fuego. Ellos perseveraron confiando en Dios. Ellos resistieron hasta el fuego. Resistieron en la persecución. Ellos confiaron en Dios. Tú tienes que resistir confiando. Tienes que resistir creyendo en Él. No pelees por ti. Moisés le dijo al pueblo, ¿no? Estáis tranquilos, porque Jehová peleará por vosotros. Amén. O sea, nosotros tenemos que entender que es Jehová que va a pelear por vosotros. Cualquier situación que esté pasando, resiste. Cualquier cosa que esté atacando tu vida, resiste. Solamente resiste, persevera en la resistencia. Mujer, hombre de Dios que me escucha, persevera en la resistencia. Porque si perseveras en la resistencia, vas a ver el fruto, vas a ver la cosecha. Porque hay gente queriendo cosechar poder cuando no siembran con resistencia. Esto es fuerte lo que estoy hablando. Ahí es que está el lío. Si tú no siembras con resistencia, no esperes ver resultados, no esperes ver victoria, no esperes ver poder, feliz. Y que hay gente queriendo ver un resultado cuando ellos no perseveran resistido, no perseveran firme ante el Señor. No soportan que se diga algo sobre ellos, no soportan ver al hermano crecer, se le mete un espíritu, se le mete tal cosa, se le pone esto, se critican al hermano en vez de orar por ellos, entonces no perseveran, no resisten. Entonces cuando una persona no resiste, no tiene poder. Tú puedes ir a orar, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes ayunar, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú no amas a tu prójimo, no amas a tu hermano, no resiste ver que tu hermano pueda crecer, entonces estás en problema. Entonces tu nivel de resistencia va a caer por el suelo. Por más que tú digas que tú buscas de Dios, que hace esto, que hace lo otro, si no puedes amar, si no puedes aguantar que tu hermano crezca, Luis, vas a tener problemas. Tu resistencia va a estar coja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque cuando una resistencia está flaqueando, el enemigo puede venir y te da de este lado, te vas a caer literalmente. Sí. ¿Por qué? Porque no puedes resistir. Entonces, cuando tú no puedes resistir algo que viene de Dios, tampoco vas a resistir algo que viene del contrario. ¿Tú deduces eso, Luis? Entonces, podemos entender que el nivel de resistencia hay que aplicarlo en todo. Hay que ver cómo podemos aplicarlo en todas las cosas. ¿Por qué causa? Porque es que el nivel de resistencia se refina. Para tú poder entender qué es refinar. Refinar es cuando algo se mete en el fuego para ser pulido, para darle forma. Wow, entonces, poderoso. Tenemos que entender que el nivel de resistencia es un músculo que tenemos que ejercitar constantemente. Sí. Todo se basa en el nivel de resistencia. Porque lo primero que hizo el Espíritu Santo de Dios con Jesucristo al recibir la unción de Dios en el momento que fue bautizado fue llevarlo a ser probado, a ser tentado al desierto, sí, a medir su nivel de resistencia. Eso fue lo primero. Entonces constantemente vivimos en una guerra y vivimos en una constante tentación, en una constante prueba, y eso es porque Dios nos ha sostenido, Luis, a nosotros. Dios nos ha sostenido y hemos podido soportar. Por cuanto nosotros hemos decidido ser fieles al Señor, el Señor nos ha dado un nivel de resistencia, mi hermano. ¿Y sabe qué, Félix? Hay gente que quieren resistir, pero no oran. Ahí está duro. Hay gente que quieren resistir, pero no ayunan. Hay gente que quieren resistir, pero no hacen silicio. Tú no lo ves buscando a Dios en ningún momento, en ninguna parte. Claro está, tienen que vivir en secreto. Pero tú tienes que manifestar que tú oras, porque el que ora, el que vive buscando a Dios, manifiesta que busca a Dios. Amén. Donde quiera que pise, va a manifestar el poder de Dios. Entonces, no venga a mí a decir que tú quieres resistir sin orar, sin ayunar, sin buscar a Dios. Toda tu vida es una siembra para la carne. Todos los días vives comiendo, vives alimentando tu cuerpo, alimentando la carne. La carne no vence el pecado. Quien vence el pecado es el Espíritu. Oh, gloria. Amén. Cuando tú vives en el Espíritu, tú vences el pecado. Hello. Cuando tú vives en
el espíritu, tú resistes el pecado, te opones a los deseos de este mundo, te opones a las obras malas de este mundo. ¿Cómo Cristo resistía el pecado? ¿Cómo Cristo resistía las obras del mundo? En el espíritu. Amén. Cristo vivía en el espíritu, caminaba en el espíritu, andaba en el espíritu, hablaba por el espíritu. Todo era por el espíritu, para vencer los ataques del diablo, para vencer el mundo, para vencer el pecado. Día tras día nosotros luchamos en contra del pecado. Día tras día nosotros luchamos en contra de la malicia. Mi pregunta es, si son 365 años, 365 días al año, ¿por qué también no utilizamos esos 365 días que así lo utilizamos para alimentar la carne? ¿Por qué también no lo usamos para alimentar el espíritu? Amén. Esto es fuerte de lo que estoy hablando. ¿Sabe por qué? Porque todos los días alimentamos el cuerpo, pero no todos los días alimentamos el espíritu. Y ahí que está el error. Entonces, si pongamos una balanza, ¿cuál pesará más de los dos? 100% carne o 100% espíritu. Hay que ver cuál tiene el 100% de los dos. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que buscar, que llenarnos más en lo espiritual. Si tu espíritu está en un 98%, tu carne tiene que estar en un 50%, en un 60% o en un 40%. O sea, tu espíritu tiene que estar por encima para que no te dejes dominar por la carne. Porque cuando tú eres esclavo de la carne, tú haces todo lo que la carne quiere. Entonces no puede haber resistencia, porque si la carne te domina, ¿cómo tú vas a vencer el pecado? Si el pecado va a ceder al pecado. O sea, si la carne va a ceder al pecado. ¿Por qué? Porque tu carne no resiste lo que a ella le gusta. Entonces, ¿cómo tú puedes adquirir un nivel de resistencia? También esto se mezcla también. Oigan esto, qué profundo. Nosotros también tenemos que pedir dominio propio. ¿Qué pasa? Para poder nosotros resistir las tentaciones, tenemos que tener dominio propio. Entonces, el dominio propio se ejerce mediante el ayuno y la oración. Se obtiene ahí mediante el ayuno y la oración, mediante la abstinencia. Exacto. De obtenerte a hacer lo que tú quieres, porque el ayuno es una abstinencia. El ayuno tú te obtienes de hacer lo que la carne quiere. Entonces eso produce en ti dominio propio, y el dominio propio produce también resistencia, por lo cual tú dices, bueno, yo sé que esto no le agrada a Dios, no lo voy a hacer. Por lo tanto, nosotros a esta carne, a la contraria, nosotros les decimos, tú no vas a hacer lo que tú quieres, tú vas a hacer la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo te voy a sostener en el nombre de Jesús, por la fuerza que el Espíritu Santo ha depositado en mí, por la gracia que Él ha depositado en mí, por la unción que Él ha puesto en mí. Yo voy a resistir al contrario. Que yo tengo, Luis, oye esto, han llegado a mí tentaciones y pruebas, y yo le he dicho a la prueba, Cristo es más importante. Eso yo le ejercité en mi mente. Cuando venía la tentación y la prueba, yo decía, Cristo es más importante. Es más importante. Y le decía, vete de mí. No te acepto, no tolero ningún tipo de prueba que me aparte de la gracia de mi Señor. Yo sé de dónde Él me sacó y aquí estoy gracias a Él, porque aquí no he venido yo, fue Él que me trajo, fue Él quien me formó y quien me sigue formando. O sea, que en este mundo nosotros no somos nada, no nos creamos porque tengamos un chin de conocimiento o aquello o lo otro, grandes, porque en este mundo no somos nada, de Él que nos ha traído. O sea, y ahí también se mide un nivel de resistencia al nosotros saber que Él es el que nos ha formado también, reconociendo que todo poder viene de allá, viene de lo alto, que todo nivel de resistencia viene de lo alto. Pero como le decía anteriormente, el ayuno también forja el dominio propio nos da resistencia. ¿Me entiende? Entonces eso es importante. Dice el tema, resistencia que produce poder. También dice en Romanos capítulo 5, versículo 3. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Wow. Entonces, ¿qué les ha dicho? Que la esperanza es como la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando tú estás esperando sin ver, tú tienes esperanza. Tú has depositado tu confianza en aquello que no se ve, pero que tú sabes que está ahí. Entonces, quiere dejar dicho que por la fe viviremos. Dice también la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradarlo a Él sin fe. Porque todo eso nos lleva, todo esto que estamos hablando nos va a llevar a nuestro nivel de resistencia.
la confianza. David confió en el Señor. Sí. David sabía quién era Dios. Y como Dios le había entrenado a él matando osos y leones, aún siendo un niño, como Dios le había dado la victoria, él dijo pero Dios ya me ha dado la victoria matando osos y leones. ¿Quién es este incircunciso que viene a hablar en contra de mi Dios? Hablar en contra del Dios de Israel. Dios mío. Cuando ese muchacho cogió esa piedra, él no pensó, él pensó que lo iba a vencer. Él tenía la mente confiada en que Dios le iba a dar la victoria. Sí. ¿Tú te imaginas cuando como que un meteorito sale de allá, de allá del universo, así baja la velocidad que cogió esa piedra para darle a Goliat? Bueno. Fue Dios que impulsó, que le dio la fuerza a él, y para él levantar la espada de Goliat, para mocharle el casco también, te pone a meditar. Entonces todo eso llevó a David a tener un nivel de resistencia. La persecución que él tuvo que tener, él tuvo que ser perseguido, se le tuvieron que levantar, tuvo que meterse en la cueva de Adullam, durar cierto tiempo ahí, y tuvo que resistir muchísimas cosas. Entonces eso lo ayudó a ser un rey agradable a Dios, y por lo tanto el Señor lo bendijo a él por todo eso. Su nivel de resistencia fue grande, porque él también tenía confianza en Dios. Fuerte. Y lo grande es que el diablo va a saber y va a conocer que tú eres un guerrero porque ya tú has tenido resistencia. Amén. O sea, él te va a conocer como un guerrero cuando tú lo resistas. Amén. ¿Sabes por qué el diablo conoció que Jesús era un guerrero? Porque lo había resistido en el desierto. O sea, si tú no dejas historia en el reino, en el mundo espiritual, si tú no marcas historia en el mundo espiritual, no te van a conocer como un guerrero. Ah, no, yo soy un guerrero de la boca para afuera, porque el diablo no te conoce. El diablo te conoce cuando tú lo vences, cuando tú le haces guerra, cuando tú lo atacas. Él te ataca, pero tú lo atacas. Él te ataca, pero tú sigues firme. Tú sigues perseverando, sigues resistente. Y le metes un nivel de resistencia. Entonces tú eres resistente y recibes victoria. Por la victoria serás conocido en el mundo espiritual. Amén. Por la victoria serás conocido. Así que este mensaje que hemos hablado hoy aquí, quede en tu corazón y en tu mente. Amén. Queden en tu vida. Recuerda que si no resistes no habrá poder. Si no resistes no habrá bendición. Si no resistes no habrá recompensa. Poder. Si no resistes no habrá victoria. Hoy te decimos de parte de Dios, resiste. Tú no vas a resistir criticando, murmurando, haciéndole daño a la gente, hablando mal de tu prójimo. No. Tú vas a resistir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Tú vas a resistir orando, ayunando, buscando al Señor, subiendo a los montes, haciendo silicio, vigilando, haciendo vigilia. No vas a resistir haciendo lo malo. No, tú vas a resistir obedeciendo al Señor, haciendo su voluntad, ¿verdad? Tú no vas no, yo voy a resistir perdiendo tiempo. No, tú así perdiendo tiempo tú no vas a resistir. Tú vas a resistir aprovechando el tiempo, como dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Así que estas palabras queden en tu corazón, queden en tu mente, porque Cristo vendrá pronto y tenemos que estar firmes para que cuando Él venga nosotros podamos irnos con Él. Cristo viene y viene ya. Así que también dice la palabra, la mies es mucho y pocos obreros hay. Así que ya ustedes saben lo que les digo con eso. Fórmense, capacítense y vamos a buscar las almas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que amén. Recuerda, siendo humilde para ser bendecido. Amén. Y esto seguirá ardiendo en llamas. Suscríbete, dale me gusta y comenta y comparte. Hasta la próxima. Amén.